Bienvenidos a Matedumat. Este video es el resultado de la discusión que se generó en el grupo temático 1 del segundo encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Esperamos que lo disfruten. Estamos en esta temática, una temática que desde que concebimos el año pasado el primer encuentro virtual, era una que tenía que estar, porque el primer encuentro virtual surgió como una respuesta a lo que estaba sucediendo a partir de la pandemia. Tenemos que utilizar tecnología. Sabemos utilizar tecnología quizá, pero ¿qué tanto hemos reflexionado al respecto? Y sabemos que hay personas que lo han hecho y lo han hecho desde hace bastante tiempo, con lo cual interesaba que todas estas propuestas, estas cosas que a veces quedan en lo personal, pudieran ser compartidas, y nuestro interés es que estos materiales lleguen a muchos profesores y que los profesores, profesoras se beneficien de lo que aquí se ha contado, tanto bueno en la primera emisión, pero ahora estaremos con esta segunda emisión. Cuando hablamos de tecnología, de incorporar tecnología en el aula de matemáticas, quizá una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué entendemos por tecnología? Porque podríamos decir, bueno, el lápiz y el papel es tecnología, y desde luego. Pero cuando decimos, cuando decidimos incorporar nuestra ponencia en esta temática, ¿qué es lo que estábamos entendiendo por tecnología? Eh, entonces, otras preguntas que podríamos hacernos: ¿cómo podemos usar tecnología? Pero sobre todo, ¿para qué usamos tecnología? O sea, si es por moda, quizá, bueno, es un motivo menos fuerte que si decimos, mira, es que con la tecnología puedo hacer algo que sin la tecnología no lo puedo hacer, es mucho más potente. Y en estas ponencias, en las 10 ponencias que tuvimos en este primer encuentro, en este, perdón, segundo encuentro virtual, en esta primera temática, eh, encontramos diferentes artefactos, voy a llamarle de esta manera: GeoGebra, calculadoras, otros software, Phantom, videojuegos, páginas web. Tenemos una variedad grande. Eso me parece que es potente porque en ocasiones GeoGebra está tan presente y es tan útil que podemos quedarnos con que es la única tecnología para matemáticas, y este encuentro nos mostró que tenemos otros elementos, otras alternativas. Pero bueno, estas preguntas que estoy planteando aquí son tan generales que las respuestas podrían quedar hasta en términos ambiguos, o podríamos pensar que son preguntas retóricas o cuya conclusión no nos lleva a propuestas concretas. Por lo tanto, yo planteo las siguientes preguntas, a las cuales me gustaría que al final de que aparezcan, son 4, puedan hacer una captura de pantalla, porque será lo que nos lleve a la discusión, cuya dinámica explicaré en la siguiente diapositiva. Las preguntas que me planteé y que me gustaría plantearles a ustedes es: uno, ¿qué podemos entender por tecnología? Creo que es una pregunta a la que no podemos huir, porque quizá más que pensar en una respuesta muy concreta, nos puede llevar a abrir un abanico, o si podemos dar una respuesta concreta también sería muy interesante. Es la única que deje de las anteriores. Después viene una actividad. En esta será describir mediante una situación hipotética un trabajo en aula donde se haga uso de tecnología, al menos 2 de los ejemplos que se han empleado en los vídeos, eh, que sea idóneo. O sea, vamos a describir una clase que funcione muy bien, se incorporó tecnología y funciona bien esa clase, y vamos a hipotetizar cómo sería, qué pondríamos, de qué manera tendrían que interactuar los estudiantes, qué aprenderían. Vamos a situarlo en un contenido matemático, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a tratar de incorporar un par de ellas. Vamos a hacer, ya que estamos haciendo lo hipotético, vamos a ponernos exigentes con la situación hipotética, y hagamos que se coordinen 2 tecnologías y veamos qué sería una práctica idónea en el uso de tecnología. Pero creo que también sirve en estas reflexiones mostrar lo contrario, mostrar cuál no sería un buen uso, algo que diste de lo idóneo, porque quizá allí nos reconozcamos muchos, quizá allí
digamos, oye, pues mira, yo utilizo la tecnología de esa manera que no es la idónea. Yo lo hago de una forma en la cual las personas que han trabajado con ello han visto bajo su experiencia o bajo sus investigaciones que eso no funciona y mira, es una buena respuesta para quienes estamos incorporando tecnología en el aula. La tercera pregunta, ¿cuáles son los principales beneficios? Porque quizá eh, yo he dado siempre clases sin tecnología y no soy capaz de darme cuenta por qué tengo que incorporar tecnología si sin tecnología me va bien. Cuando no utilizo tecnología me va bien, ¿por qué voy a incorporar tecnología en mis clases? Y finalmente, ¿qué formación debo tener? O sea, ¿qué me invitas a estudiar? ¿Tengo que retomar cursos de programación? ¿Tengo que ponerme a ver manuales de Casio? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Esas son las 4 preguntas. Les pido que por favor hagan una captura de pantalla para que sean, pues sí, que las tengan allí presentes, las preguntas. De cualquier modo, la discusión, como lo pondré ahora en la siguiente diapositiva, es en equipo. Si hay una persona que dice, mira, a mí no me funciona la captura de pantalla o estoy en el celular y no lo podré leer, bueno, alguien del equipo seguro lo tendrá y si no hay esa suerte, en soporte técnico nos ayudarán a que esas preguntas las tengan todos. Eh, ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo? Me voy aquí. Vamos a hacer, puse 5 equipos aleatorios porque el cálculo lo hicimos con el tope de personas que entrarán, pero ahora se están haciendo los cálculos para ver cuántas personas conviene que haya en cada equipo para que la discusión sea rica, que no estén 2 personas, que quizá eso puede no permitir esta discusión. Entonces habrá equipos, algunos equipos que se generan aleatoriamente. Em, las respuestas a esas preguntas deberían ser basadas en los videos de la temática 1, los 10 videos que están. Entiendo que quizá no se haya podido ver todos, que se hayan visto algunos, pero por eso es la idea de que los equipos sean aleatorios, porque lo mismo con eso se complementa y no tienen por qué estar los 10, ¿no? Pero sí tener en mente más o menos las ideas de más de un video. Y también pueden estar basados en la propia experiencia. Es decir, quizá hay algo que no se contó en el video, pero que la experiencia me lleva a poner como una cuestión importante. Va a haber 25 minutos en esos grupos. Sin embargo, como estaremos entrando a esos equipos, nos coordinaremos porque si vemos que la discusión termina antes de los 25 minutos, saldremos de los grupos para hacer la puesta en común, la cual, para darle dinamismo, será lectura de respuestas. Es decir, no lectura y explicación o no explicación, porque hay veces en las que nos extendemos mucho en la explicación y quizá el punto fuerte ya se concretó en algo, en una frase corta. Entonces, esta es la idea de cómo es que vamos a trabajar en los equipos y vamos a tomar la palabra en el orden en el que gusten. Podría sugerir que el equipo donde estuvo Agustín Torres, por ejemplo, que sea quien comience. Y bueno, sí, nada más que le pediría a mi compañero Rolando para que nos ayude, porque fue nuestro secretario. Estaba, estaba habilitando el audio que se me deshabilitó cuando nos devolvieron a la sala principal. Y yo tomé pues algunas notas. Voy a tratar de ser justo con las ideas que comentamos, porque hablamos más de lo que escribí. Eso vale destacarlo. En cuanto a la primera pregunta de qué es la tecnología, pues coincidimos en que son recursos que nos ayudan a ser más eficaces y eficientes en el desarrollo de algunas tareas. Son herramientas novedosas para nuestro contexto, no necesariamente para el contexto global. Y generalmente estas herramientas tienen una naturaleza digital o electrónica, pero podrían no tener estas características.
Eso siendo muy, muy puntuales. En cuanto a las situaciones idóneas y no idóneas en la implementación de la tecnología, yo creo que aquí fallamos en el uso de los ejemplos de los talleres que han desarrollado en el encuentro. Empezamos por la situación no idónea, donde exponíamos o comentábamos sobre el uso y abuso de videos que no enriquecen el proceso de clase y que a la vez disminuyen el rol y los aportes que un docente puede hacer, ya que en muchos casos se limita la regulación y supervisión que el docente puede ejercer en este tipo de actividades, adicionado a que en muchos casos estas herramientas requieren recursos o conectividad que los estudiantes no pueden tener. Esto más que todo haciendo referencia a los docentes que abusan de los videos y bueno, vaya, vea tal video y la guía de trabajo es vaya, vea el video y resuelva estas cosas, ¿verdad? Y en muchos casos el video ni siquiera se ajusta a las necesidades de la clase. En Rolando, cuanto a la situación. una cosa, perdón, Ajá. Rolando, que creo que para que los otros equipos no se encuentren con la dificultad de ser únicamente reiterativos de lo que ya se dijo, podríamos aquí hacer una pausa, que otro equipo complemente, por ejemplo, si quiere sumar algo a la definición de Perfecto. tecnología, bueno, de eso, y pues no sé, tomen la palabra alguno de los otros dos equipos. Pues si están de acuerdo, yo puedo, a nombre de mis compañeros en el grupo de discusión, yo fui el que tomó las notas, puedo hacer los aportes. Parece que sí tenemos una perspectiva ligeramente distinta en la primera pregunta. Entonces, bueno, en nuestro caso, cuando discutimos la pregunta de qué se entiende por tecnología, llegamos a la conclusión de que primero hay que precisar que nos referimos a tecnología educativa, pues si no queda muy abierta la pregunta. Entonces, haciendo esa precisión, consideramos que la tecnología son todos aquellos recursos digitales que se pueden aprovechar para el aprendizaje de las matemáticas. Y en cuanto a la pregunta 2, ahí hubo una coincidencia en el sentido de que discutimos, yo creo que fue la pregunta en la que más discutimos, y llegamos a la conclusión de que no era fácil poner ejemplos del buen uso o del mal uso, de casos exitosos o casos no exitosos, sino que más bien llegamos a la conclusión de que el docente que quiere utilizar tecnología en la clase de matemáticas se debería hacer la siguiente pregunta. Lo que quiero hacer usando tecnología, ¿lo podría yo llevar a cabo sin el uso de la misma o con el uso de recursos que no sean digitales? Porque si fuera el caso, pues la siguiente pregunta es, ¿y entonces por qué se va a usar un recurso digital? ¿Qué es lo que aporta este recurso? Entonces, bueno, les repito, ahí la discusión fue intensa, pero bueno, básicamente nosotros consideramos que el contenido que se quiere abordar y el tipo de preguntas que se van a plantear a los estudiantes ayudan como guía al profesor para decidir si tiene sentido utilizar un recurso tecnológico o no. Y en esto sí coincidimos con los colegas. También consideramos que en la discusión que tomar en cuenta la accesibilidad a los recursos que tengan los estudiantes es muy importante. No podemos partir del supuesto que todos van a poder utilizarlos. Gracias, Marcos. Vamos a el otro equipo. Me gustaría saber si hay alguna, se decantan hacia alguno de los sitios sobre el uso de tecnología, bueno, más bien la definición de tecnología. Y por otro lado, ya se habló de quizá ejemplos de, a ver si solamente le decimos ve este video porque así estoy utilizando tecnología, o si yo utilizo tecnología pudiendo no utilizarla, o si yo pongo una tecnología a la cual no hay acceso en las aulas, bueno, estamos hablando como de malas prácticas o prácticas poco reflexionadas en el uso de tecnología. Entonces me gustaría saber el otro equipo si tiene más ejemplos al respecto o algo que nos puedan compartir. Si gustan, yo lo comparto. Bueno, redactamos un texto en particular, igual hay algunas coincidencias. En particular con respecto a la tecnología, hicimos énfasis en que son artefactos que funcionan como prótesis cognitivas y también hubo mucha diferencia, digo, mucho énfasis en que ahorita lo que entendemos con tecnología, quizás compartimos que son digitales, ¿no? Y eso con el segundo equipo sí
hubo mucha coincidencia. El hecho de que, a pesar de que cualquier cosa puede ser una tecnología, eso como que en este contexto, lo digital cobra mucha relevancia. En particular, pusimos dos ejemplos y que, para empezar, decir que lo idóneo, o sea, de una tecnología es relativo, dependiendo del grado o el contexto en el que se utilice. Y presentamos dos situaciones idóneas. Una que es una situación idónea en el aula sería tener diversas representaciones de un mismo objeto matemático y experimentar con la variación. Por ejemplo, en el contexto de la enseñanza de la estadística, en una distribución muestral simulada, se pueden modificar fácilmente los parámetros del tamaño de muestra o el número de repeticiones. Que esto es algo que, como mencionaba el equipo anterior, no se podría hacer, ¿no? Bueno, sin la tecnología digital está la variación entre dos representaciones de un mismo objeto matemático. Y pues, por otro lado, también en cuanto al uso que no se, bueno, un uso no idóneo o lejano de lo ideal, estábamos pensando igual que una actividad en donde nada más se replique el trabajo tradicional. Creo que la pregunta que hace el equipo anterior es muy pertinente porque coincidimos bastante en eso, ¿no? Gracias. Sí, nosotros en el grupo también discutimos la parte de que obviamente en nuestro contexto lo digital es lo que más relacionamos a la tecnología. Sin embargo, la compañera Vianney nos aportaba que en ciertas regiones, pues lo que usted considera obsoleto para mí es toda una novedad, ¿verdad? Entonces puede aplicar como tecnología también. Y coincidimos plenamente en el para qué como primer punto antes de implementar la tecnología, porque si solamente voy a sustituir un libro físico por uno digital, en realidad pues no hay mayor novedad. La idea es que la herramienta digital o la herramienta tecnológica pues potencie, facilite, enriquezca el proceso de enseñanza y no solamente sustituya cosas que ya venimos haciendo, porque a la larga termina trayendo a menos el trabajo que ya veníamos haciendo, porque voy a sustituir mis explicaciones, por ejemplo, por la explicación de otro profesor a través de un video y tal vez los muchachos hubieran entendido mejor con mi explicación que con la del compañero, o voy a sustituir, no sé, el proceso de, qué sé yo, ahora que el compañero habló sobre estadística, voy a sustituir un trabajo estadístico por algo que ellos pudieron hacer en el aula para ver diferentes muestras en un mismo grupo que den diferentes resultados, pues a la larga los estudiantes van a salir más beneficiados por un trabajo más en clase, más participativo y no necesariamente haciendo uso de la herramienta, que si no tienen acceso, pues va a dificultar el trabajo de ellos. Gracias, Rolando. Agustín. Sí, gracias. Nada más para a lo mejor complementar con otra idea que nosotros discutíamos en el equipo era que finalmente, hablando de esto de lo idóneo versus lo no idóneo, comentábamos que también, bueno, no olvidar que precisamente la tecnología o la herramienta digital tiene que estar finalmente, vaya, por decirlo en estos términos, al servicio de y no ser, o sea, siendo la parte central o el protagonista central, de cualquier manera tendría que estar bajo en el buen término de la palabra, bajo la regulación, la subjección de cómo el profesor haya diseñado la actividad, ¿no? Porque de otra manera pensaríamos que estaría controlado por la propia herramienta. No sé si vamos a entender con esta idea, ¿no? De alguna manera ese proceso de regulación, ese proceso para que la actividad pueda resultar idónea, pues va a depender sobre todo no tanto de la propia herramienta en sí, sino también de la forma en que el profesor la pueda implementar, la aplique, y alrededor de ella pues tiene que construir una actividad de aprendizaje, ¿no? En eso también lo comentábamos dentro del equipo. Vaya, que la herramienta no nos domine, ¿no? Sino que en ese sentido nosotros seamos los que finalmente llevemos ese control en el buen término de la palabra, ¿no? Gracias. Gracias, Agustín. Ivonne. Okay. Bueno, pues yo creo que las preguntas se van conectando unas con otras y creo que entramos como en la pregunta 3 que tiene que ver un poco con los beneficios y con la formación del profesor. Y entonces nada más yo creo que lo que quería decir en relación con lo que acaban de comentar es que
considero que, y eso lo conversábamos en el equipo que estábamos, pues es lo que buscamos al fin y al cabo como docentes en nuestra aula es enriquecer la experiencia de los estudiantes, de tal manera que nos ayude como a lograr esa profundización en la comprensión de esas ideas, nociones, conceptos, técnicas, procedimientos de matemáticas, prácticas matemáticas. Y creo que una de las cosas que nos permiten, no todas las tecnologías digitales, porque también creo que hablar de generalizaciones tampoco, ¿no? Hay discusiones sobre cuáles sí, cuáles no. Vemos mucho si uno busca recursos tecnológicos o aplicativos o apps para trabajar fracciones, uno puede encontrarse en la red no 10, no cientos, no miles, muchísimos. Y ponerse uno a analizar muchas veces esa cuestión pedagógica, porque a veces hay algunos recursos que, digamos, están diseñados de tal manera que hacen un procedimiento que sea lineal, por ejemplo, ¿no? Que tienes que introducir la fórmula A primero, luego B y luego C, o sea, la conmutatividad no existe o cosas así. Entonces nosotros, digamos, cuando uno selecciona los recursos, tiene que considerar, pues yo diría que estos elementos de que enriquezcan la experiencia y quitaría un poco la idea de facilitar el aprendizaje, porque también se han hecho estudios en los que a veces, por ejemplo, la manera como se introduce o se trabaja con una herramienta digital genera también otras complicaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, no se pone el cuadrado de la misma manera como se hace con papel y lápiz, o sea, de que hay otra sintaxis que es diferente. Entonces yo preferiría mejor quizás usar la palabra de enriquecer la experiencia de aprendizaje, ¿no? Enriquecer y aportar a la comprensión conceptual, a la comprensión de los procedimientos, a la visualización, a los procesos de conjetura, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de explorar muchísimos ejemplos y que eso, digamos, se vincula con que el rol del profesor cambia. Perdemos el control, ya no somos nosotros los que damos que si el trabajo está bien o mal. Muchas veces la tecnología a veces es la que da esa retroalimentación inmediata y valida el procedimiento. Y hay algunos recursos que a veces están más construidos y entonces nosotros también tendríamos que tener los elementos y el conocimiento. Por eso decía que viene con la última pregunta, Eric, de cómo saber si este recurso o esta respuesta o si nos dijo si está bien o no, porque a veces solamente salen así algunos de la carita feliz si lo haces bien, la carita triste si está mal, y entonces también es, digamos, otra vez como un elemento que a veces puede ayudar o no a los estudiantes, ¿no? Muchas gracias, Ivonne. Yo creo que es muy interesante esta idea de, sí, la tecnología nos puede facilitar, pero si solamente es lo que está haciendo, y hay veces en las que facilitar el acceso a un contenido no quiere decir que esté profundizándose en él. En lo de enriquecer me gusta mucho la idea. Mario. Gracias. Yo considero que esto es como un tejido, ¿no? Donde se van entrelazando los, lo que acaban de comentar nuestros colegas. Algo muy importante dentro del uso de las tecnologías, y muy bien lo mencionaban, encontramos una infinidad de recursos en la web. ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Cuáles son propios para desarrollar el contenido matemático? O como lo hablábamos en el grupo de discusión, llegando a las últimas dos preguntas, y donde se hablaba específicamente de pensamiento matemático, ¿qué recursos pueden propiciar el desarrollo del pensamiento matemático en el contenido de las clases que estoy realizando? Pues esto ya es un proceso de exploración del docente. ¿Qué recurso utilizar? Pero más que una exploración, debe de ser un recurso amigable, porque puede crear, o sea, debe de crear una interacción entre el alumno y el docente, una horizontalidad, donde el alumno ahora es un protagonista. Entonces ya vamos a entender que debe de haber un aprendizaje significativo, en donde estamos colocando pues al alumno como el creador en cierta forma de la construcción de los conocimientos y al docente un facilitador en el recurso que estoy utilizando. Por eso en algún momento se mencionaba, si no utilizo la tecnología digital,
O sea, ¿qué voy a utilizar? ¿Será que puede propiciar el contenido matemático? Y eso lo mirábamos en miras, porque muy bien lo expuso pues nuestro colega, cuando el contexto es ideal. Todos tenemos los recursos, pero cuando el alumno no tiene los recursos o no tiene los medios, es donde verdaderamente ahora, pues eso, pues tiene valor. O sea, cómo poder integrar directamente lo digital y lo no digital para poder construir, pues ya un conocimiento matemático, únicamente. Gracias, Mario. Vianey. Sí, gracias. Bueno, considero que es importante no perder de vista el objetivo al usar o emplear tecnología, ¿no? Realmente, ¿cuál es el objetivo que yo percibo? Lo discutíamos hace rato cuando estábamos en la sala. El contexto sí tiene mucho que ver. Si para mí, en mi contexto en donde yo estoy, bueno, retomando igual lo que decía el doctor Marcos, dice, bueno, si puedo enseñar matemáticas sin usar tecnología, entonces ¿para qué implementarla? Pues aquí entra lo de los diferentes contextos, ¿no? Mi objetivo es que el estudiante aprenda y puedo optimizar esos tiempos y tiene él el recurso para que yo pueda implementar esa herramienta, adelante. Pero si estoy trabajando en un contexto en el cual el estudiante, por diversas situaciones, no cuenta con o no tiene acceso a este recurso, a esta tecnología, bueno, sí se puede sustituir. Quizá me voy a tardar más tiempo, ¿no? Porque de eso se trata la tecnología, de optimizar tiempos. Entonces, me voy a tardar más, pero voy a lograr lo que pretendo. ¿Por qué me voy a tardar más con este estudiante? Porque él no cuenta con ese recurso. A lo mejor con el otro, el estudiante ve sí, porque si tiene esa oportunidad, si tiene el acceso para trabajar con esa herramienta que estoy implementando. Entonces, es como, pongo un ejemplo, no sé, muy trivial, ¿no? Cuando se ara la tierra, ¿no? Arar la tierra, pues utilizamos, ya ahorita ya se hace más práctico, más rápido por las herramientas que se están implementando, pero el objetivo es arar la tierra, ¿no? Entonces, que no perdamos de vista y como lo discutíamos, que no se convierta en un abuso, en poner un video, el primero que encontré y órale, ahí te va y a ver si le entiendes, ¿no? Sino realmente ver qué pretendo yo. Comentábamos también que eso ayuda mucho en el caso de implementar o enseñar matemáticas con GeoGebra. Comentábamos que pues eso a veces el estudiante en algunas ocasiones cuando quería usar la herramienta decía es que aquí no tengo, o no sé, lo que usted me está diciendo no lo encuentro aquí, ¿no? O en esta versión no la encuentro, o no sé dónde está, o no sé cómo hacerle, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, al poderles, al estudiante, al hacer uso de una herramienta digital, yo como docente tengo que conocerla primero, ¿no? De ley, conocerla al derecho y al revés. Y todas esas preguntas que van surgiendo en los estudiantes, yo pueda, pues, aclararles todas esas dudas que tengan. Entonces, pues, sí considero que es muy importante el no perder el objetivo, para qué estoy usando esta herramienta. Aparte de optimizar tiempos, ¿no? Y en qué contextos puedo aplicarlo y en cuáles no. Gracias. Muchas gracias, Vianey. Coincido con el chat de Ivonne. Están surgiendo cuestiones muy interesantes y me gustaría avanzar en un aspecto. La idea es que este video lo puedan ver profesores, profesoras, que quizá estén convencidos de que hay que aplicar tecnología, pero que encuentren muy lejano, ¿no? A veces tengo problema para trabajar con Word o con algún aspecto más común. ¿Con qué me voy a enfrentar? ¿Qué me tengo que poner a estudiar? ¿No? Era lo que comentaba. En el equipo que yo estuve, encontré respuestas muy interesantes, una estructuración muy interesante. Y supongo que en los otros dos, por lo que me comentaron Gerardo, Nayeli, también hubo respuestas muy interesantes. Entonces, ¿qué dirían ustedes a esos profesores? Pensemos en que la respuesta es para ellos. ¿Qué tendrías que saber
cómo tendrías que formarte para utilizar tecnología educativa en el aula de matemáticas? Bueno, lo que respondimos como equipo fue y un poco cambiando, pero algo que nos interesó mucho es la disposición del profesor para aprender nuevas tecnologías. O sea, creemos que eso es fundamental, más que se abra y que esté dispuesto a incorporar tecnología en el aula, es como que lo pusimos como primer punto, ¿no? Y ya después, déjame aquí, también tiene que tener bien definidos los objetivos de cada clase y cómo las herramientas van a potenciar los razonamientos de los estudiantes. O sea, eso lo pusimos como lo fundamental. Y yo pienso que este tipo de discusiones, incluso lo que ustedes hacen, a mí me pareció una excelente oportunidad al saber que iban a publicar en YouTube este video que preparé para el foro. Yo, aunque sí lo orienté un poco al enfoque de investigación, también sentí que fue una gran oportunidad para mostrar en poco tiempo cómo se puede utilizar la tecnología y que sea un material que esté disponible para profesores, ¿no? Entonces, creo que en específico este foro y pues encuentro, este segundo encuentro virtual, creo que es eso, ¿no? Una oportunidad en la que el profesor ya va a permanentemente poder acceder a este tipo de recursos y que va a acercar la investigación a la aula, que es algo que, bueno, es un problema de hace tiempo que se discute y creo que, vaya, ese es el gran aporte que están haciendo ustedes, yo creo, Eric. Quería agregar eso, ¿no? Pero no sé si alguien más gusta decir algo. Bueno, nada más es complementando igual lo que comentaba, estábamos en el mismo equipo, pues sí comentaban mucho eso de que muchas veces como profesores no nos atrevemos a manejar los software por falta de conocimiento. Entonces, complementando lo que decía Beni, pues yo creo que a veces necesitamos, pues darnos un poquito más a la tarea de conocer claro que si nos atrevemos a presentar algo ante grupo, pues conocer básicamente la herramienta, conocer el software, la tecnología que estemos manejando. Sin embargo, pues es también perderle un poquito el miedo, porque a veces pues depende del grado con el que estés trabajando, pero pues ya las generaciones están muy interesadas en la tecnología y a veces hasta ellos mismos te pueden aportar, ¿no? Sobre algunas ideas que a ellos les vayan surgiendo. Entonces, esa es mi participación. Gracias, Andrea. Pasamos al equipo de Marcos. Sí, muchas gracias. Aunque están pidiendo ya darle respuesta concreta a la última pregunta, creo que está un tanto ligada con la anterior, por eso brevemente lo voy a comentar. Para nuestro equipo, los principales beneficios de usar tecnologías digitales, consideramos que el primer aspecto es motivacional, sin duda, pero como dicen otros equipos, no hay que quedarse en ello. Usar tecnología nos permite ver resultados inmediatos de algún proceso de cálculo, ver la evolución de una gráfica, ver el interior de una construcción tridimensional, por ejemplo, obtener datos en tiempo real y de manera sincrónica, etcétera. Pero consideramos que fundamentalmente el uso de la tecnología ayuda a fomentar el desarrollo del pensamiento matemático. Claro, no es algo inmediato, es decir, el profesor tiene que diseñar la actividad para que ésta, con el uso de la tecnología, lo detone. ¿Por qué lo ligo con la última pregunta? ¿Qué formación debe tener entonces un profesor para poder utilizar la tecnología digital en su aula? Bueno, nosotros no lo vimos desde el punto de vista de que a lo mejor debe tener cursos adicionales, debe hacer cursos, por ejemplo, de uso de GeoGebra, o debe hacer a lo mejor una especialidad en educación o tecnologías de la educación, o un posgrado en educación matemática. Nosotros lo enfocamos en algo, bueno, en lo siguiente. Consideramos que algo que es muy importante es el tipo de competencias digitales que el profesor necesita para impartir clases de matemáticas, sobre todo en estos nuevos ambientes.
a raíz de la pandemia que se ha tenido que migrar a educación a distancia, en formato virtual o híbrido, es que hemos aprendido o hemos tratado de aprender sobre la marcha a utilizar recursos que nos permitan seguir interactuando con los estudiantes y generar en ellos conocimiento matemático, generar o fomentar el pensamiento matemático. Nosotros consideramos que el perfil del profesor de matemáticas para trabajar en educación híbrida o a distancia está justamente construyéndose ahora. Nosotros somos parte de cómo se está formando este nuevo perfil. Entonces, pudiera ser que incluso a partir de todo lo que estamos viviendo, se tengan que diseñar ahora sí posgrados, especialidades, maestrías, que tuvieran que incorporar los elementos de todo lo que está ocurriendo ahora y que pueden dar pie incluso a la investigación de cómo debe ser este nuevo perfil. Eso es lo que nosotros discutimos sobre esta última pregunta. Gracias. Gracias, Marcos. Ivonne. Yo quisiera retomar algo que dijo Francisco y que tiene que ver con el vínculo de la investigación y en el aula y lo que hacemos en el aula. Entonces, yo creo que un primer asunto sería que los profesores no estamos, digamos, no pensarnos como un trabajo en solitario, sino como un trabajo colaborativo con otros colegas en nuestras escuelas, donde podemos compartir experiencias de lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado, o sea, trabajar más de manera colaborativa. Y a su vez, a veces pues no, ahorita digamos en esta situación, por eso también este evento no es así solamente por la pandemia, sino tiene que ver con la filosofía del canal de YouTube, ¿no? De Mateo Dubat. Pero pues ahora pues podemos intercambiar con otros formatos. Me parece que otro asunto es importante hacerlo poco a poco. No necesitamos cambiar de la noche a la mañana y cambiar todo lo que veníamos haciendo y pensar que lo que veníamos haciendo no estaba mal, sino podemos empezar o que no nos funcionaba completamente o ¿no? Que lo mejor es hacer todo con tecnología digital, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi experiencia como maestra y desde mi experiencia en investigación, creo que podemos ir integrando, ir incorporando nuevas herramientas y para resolver problemáticas propias. Yo creo que vincular a veces, o sea, no es ver tecnología aparte sola, o sea, un curso de GeoGebra solo, porque igual yo puedo ver un curso de GeoGebra con cálculo multivariado que no me sirve para lo que yo estoy trabajando, profesor de primaria en primer y segundo y tercer grado. Entonces es como poder establecer y trabajar de manera integrada los recursos tecnológicos con los contenidos matemáticos que se van a trabajar, y por otro lado la parte, digamos, didáctica, ¿no? De cómo usarlos para la enseñanza y pensando también, como decía alguno de los profesores, pues con el estudiante en el centro aprendiendo. Creo que un asunto tiene que ver con que cuando el profesor uno como profesor se siente cómodo con una tecnología, se siente en confianza, es aprender también a que me equivoco y que del error aprendo. O sea, ver el error como, aunque lo dicen todos los currículos, nos dicen que el error es parte del aprendizaje, el constructivismo no lo ha dicho, pero el conductismo no lo tiene así de que, bueno, el error es falta de conocimiento y hay que corregir. Entonces nosotros como profesores vernos también como personas, como sujetos que siempre estamos en continuo aprendizaje y que muchas veces sí nuestros estudiantes nos pueden ayudar a resolver un problema de tecnología, quizás de un comando que no lo pudimos hacer, pero también hay elementos que nosotros podemos aportar desde la parte del conocimiento en construcción, ¿no? De la parte del contenido matemático, y eso quisiera profundizar. Y siento yo que la tecnología digital también para nosotros como profesores es una oportunidad para seguir profundizando más en el conocimiento matemático en sí mismo, en la manera de enseñar a través de la tecnología. Es una oportunidad que nos da a nosotros también para seguir creciendo y profesionalizándonos como profesores. Gracias, Ivonne. Juan Miguel.
Muchas gracias, Ivonne. Marcos, justamente, Ivonne en la parte final de su apreciación ha comentado lo que quería transmitir, y es que efectivamente creo que no solamente es importante el papel del docente en el conocimiento y digamos, y en el uso completo de la tecnología y en conocer todas las posibilidades que esta nos ofrece, sino también qué papel tiene el alumnado dentro del uso de la tecnología. Y yo creo que eso es algo que a veces no nos paramos a reflexionar lo suficiente, y creo que puede ser muy importante la búsqueda de, digamos, de destrezas, de estrategias que no solamente favorezcan al alumnado como un mero observador de lo que está ocurriendo con el uso de la tecnología, sino que le lleven a ese elemento de profundización, análisis, discusión de los elementos matemáticos que, gracias a la tecnología, se puede realizar de una forma más profundizando mejor en ellos. Es por ello que no solamente creo que es importante hablar de tecnología y de cómo los docentes deben aprender el uso de esa tecnología, sino también de cómo los docentes deben tratar de realizar esas estrategias donde el alumnado puede aprovechar al máximo esa tecnología. Yo creo que eso es otro detalle que debemos tener en mente cuando estamos diseñando nuestras propuestas educativas que incluyen el uso de estas herramientas tecnológicas. Y muchas gracias, Marcos, por el resumen que has realizado de nuestro equipo, que creo que ha aportado todo aquello que estábamos discutiendo. Gracias, Juan Miguel. Rolando. Gracias. En nuestro grupo también discutíamos parte de lo de los conocimientos y la formación que debería tener el docente. Está la sólida formación matemática, porque esta exploración o este uso de tecnologías podrían abrir, digamos, espacios de dudas que si no digamos, que no necesariamente se deben resolver con la tecnología, o más bien podrían resolverse apoyándonos en la parte teórica y en esa formación que nosotros tengamos y el conocimiento que tengamos de matemática. No precisamente enfocarnos solo en formarnos en el uso de la herramienta y en los detalles de la herramienta, sino también el trasfondo matemático que lleva esa herramienta, porque en algún momento la herramienta podría fallar o podría plantear alguna situación que yo como docente pueda responder a partir de esa formación que tengo. Entonces es importante también cuidar esa parte del conocimiento matemático sobre el tema que estoy desarrollando y no necesariamente tirarlos a ellos a explorar esto, porque nosotros enfocamos un poco nuestra discusión en cuanto a GeoGebra. Entonces, yo les comentaba que en algún momento la gráfica no se ajustaba a lo que los criterios de primera y segunda derivada decían. Y el estudiante me decía, entonces, ¿qué está fallando aquí? Y al final, pues, lo que estaba fallando era un error de escala. No estábamos logrando interiorizar lo que estaba sucediendo en la gráfica. Si no hubiese tenido el conocimiento de la parte matemática, hubiésemos dicho, es un error de gráfica o el ejercicio está mal. Pero en realidad era un asunto de visualización, que por un lado GeoGebra lo facilita, pero a la vez genera ciertos contrastes que nos hacen que nos dan la oportunidad de analizar, nos dan la oportunidad de argumentar, la oportunidad de discutir, y eso es lo rico, no solamente ver la figurita, qué bonito, que ahora los dibujos me quedan más bonitos que cuando los hago a mano alzada, sino que también nos abren una serie de escenarios que podrían plantear, digamos, retos para el docente, y por eso la formación matemática no se debe descuidar en este caso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que las reflexiones son muy interesantes, nos están llevando hacia puntos comunes, puntos que nos ayudan a no trivializar, porque podríamos nosotros decir, para poder utilizar la tecnología, pues tienes que hacer tutoriales, ver los tutoriales que hay sobre GeoGebra, por ejemplo, ¿no? ¿Y con eso es suficiente? Yo creo que no. Yo creo que si yo veo los tutoriales me voy a volver diestro en hacer ciertas construcciones, pero me falta una reflexión. ¿Qué tipo de construcción necesito para desarrollar un determinado pensamiento matemático en el estudiante? Quizá lo que necesite son cosas como los trabajos que dirigió o dirige Manuel Santos Trigo, que pone un punto, una circunferencia y la construcción es muy sencilla. O quizá necesito algo
donde tengo que poner el JavaScript ahí con todo el aparataje de código, porque es más profundo lo que necesito. Todo depende de... Y eso nos lleva, pienso, hacia una reflexión de no puedo pensar en una formación específicamente técnica o específicamente matemática o específicamente didáctica, sino en esa intersección, lo que en literatura se le denomina el TPAC, el Technological and Pedagogical Content Knowledge, que nos habla precisamente de esa intersección de conocimientos. Encuentro que las reflexiones han sido muy ricas, encuentro que esto nos ha extendido más de lo que estaba previsto, pero es que hablar de tecnología y hablar de la docencia en las matemáticas siempre nos lleva a ello, nos lleva a extendernos. Les agradezco a todos infinitamente el que hayan dedicado una mediodía de sábado, una tarde de sábado, una casi noche de sábado, según el caso de cada uno. Les animo a que vean los videos de los demás si no los han podido ver. Yo vi todos, me parecen estupendos, me gustaron todos, me parece que hay suficientes reflexiones para que nos ayude a complementar lo que nosotros estamos planteando. Y los invito a que también participen del resto de videos que queda la siguiente semana en Matedumat. Y bueno, finalmente, muchas gracias. Gracias por esta sesión, pero también gracias por haber compartido tanto en los videos como ahora sus conocimientos y sus reflexiones. Eso sería todo por esta actividad. Y bueno, me despido de ustedes y me despido también de quienes hayan visto el video hasta este momento. Que pasen muy buena tarde y hasta la próxima.